al doctor Arias. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Francisco Javier Arias Vélez. Soy residente de primer año de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El tema que les traigo el día de hoy son los relajantes musculares y monitoría de la relajación neuromuscular. Tuve como tutor al doctor Carlos Chon, que es anestesiólogo docente del Hospital Universitario San Ignacio. Dentro de la tabla de contenido vamos a hablar un poco sobre la fisiología de la unión neuromuscular, la farmacología de los relajantes neuromusculares y su clasificación, que se van a clasificar en despolarizantes y no despolarizantes, algo sobre el impacto en las poblaciones especiales, monitoría de la relajación neuromuscular y por último, las últimas guías de la ASA 2023 sobre monitorización y antagonismo del bloqueo neuromuscular y un par de conclusiones al finalizar. En cuanto a la fisiología de la unión neuromuscular, encontramos de que en este momento van a participar tres células importantes, que es la neurona motora, las células de Schwann y la fibra muscular como tal. Aquí vemos entonces de que la neurona motora va a salir del asta anterior de la médula espinal y va a seguir todo su recorrido sin ninguna interrupción y sin ninguna decusación hasta llegar a la placa, a la fibra muscular. Pero antes de llegar a la fibra muscular, esta neurona motora va a perder mielina y va a presentar múltiples ramificaciones para poder así abarcar una gran cantidad de fibra muscular y poder generar la despolarización y la contracción muscular. En cuanto a la placa motora, en la imagen de la izquierda les quiero mostrar que las vesículas que contienen la acetilcolina se van a organizar en la porción distal de la neurona presináptica y se van a localizar en un área engrosada como tal, que es la denominada sitio activo, por donde se va a generar la exocitosis de estas vesículas a la hendidura sináptica y poder que esta acetilcolina haga contacto con el receptor nicotínico de acetilcolina. ¿Cómo se van a movilizar estas vesículas? Por medio, pues, y gracias a la apertura de los canales de sodio, de calcio, para que entre sodio y calcio, y la apertura de canales de potasio para que salga potasio. El calcio es muy importante porque es el que me va a facilitar la movilización de estas vesículas a este área engrosada que es el sitio activo para facilitar su exocitosis. En la imagen de la izquierda les quiero mostrar de que esas vesículas, como les dije, se organizan pues en la porción distal de la neurona presináptica y el resto de organelas como la mitocondria, los microtúbulos y el resto de organelas que le da sostén a las células se organizan de una manera más proximal. Aquí vemos a las células de Schwann que son las encargadas de darle protección pues a esta parte terminal de la neurona presináptica. Ya este espacio que ven ustedes acá es la que se denomina la hendidura primaria, la hendidura sináptica, que van a haber dos clases. La hendidura primaria, que es la que me separa específicamente la neurona sináptica de la fibra muscular, y las hendiduras secundarias, que son estas pequeñas invaginaciones que se ven en la fibra muscular como tal. Cuando aquí, en este espacio, se encuentra la acetilcolina, va y busca los receptores nicotínicos de acetilcolina para poder generar la despolarización de la placa muscular como tal. Hay una teoría de los cuantos que dice que electrofisiológicamente se ha demostrado de que el músculo como tal está en permanente despolarización, pero en pequeña amplitud. Es como si fuera un estado de preparación para cuando ya el resto de vesículas de acetilcolina se secreten a esta hendidura sináptica, puedan generar la despolarización en su gran magnitud como tal y poder generar así la despolarización y la contracción muscular. Entonces, en cuanto a los receptores posinápticos, vamos a encontrar que existen tres clases de receptores, unos receptores inmaduros, un receptor maduro y un receptor neuronal. Estos receptores, cada uno está conformado por cinco subunidades. Los relajantes neuromusculares y la acetilcolina tienen muchísima más afinidad por los receptores maduros. El receptor maduro está conformado por dos subunidades alfa, que es donde va a actuar
la acetilcolina, donde se va a unir la acetilcolina y el relajante neuromuscular. Y también está conformado por una subunidad beta, una delta y una épsilon en comparación con el receptor inmaduro, que en este receptor se va a ver un cambio de la subunidad epsilon por una subunidad gamma como tal. Y ya los receptores neuronales están conformados por cinco subunidades alfa. ¿Qué diferencias hay entre los receptores inmaduros y maduros? Los inmaduros son los mismos fetales, que los fetales van a tener una baja conductancia al intercambio iónico como tal, pero van a mantener el receptor abierto por mucho más tiempo. En cambio, el receptor maduro va a presentar una alta conductancia iónica para este intercambio iónico y permitir la despolarización y va a permanecer el canal, el receptor abierto por menor tiempo que en comparación con el receptor fetal. Aquí lo que les quiero mostrar es que la acetilcolina, como les dije, se une a la subunidad alfa. Se tiene que unir una molécula de acetilcolina a cada subunidad alfa para poder generar el cambio conformacional del receptor, permitir el intercambio iónico y así generar la despolarización y la contracción muscular. ¿Ok? Aquí es lo mismo, este es el receptor, estas son las subunidades alfa donde se va a pegar acetilcolina y me va a generar el cambio conformacional del receptor permitiendo el intercambio iónico y la despolarización del músculo. Aquí llega el relajante neuromuscular no despolarizante, se une a la subunidad alfa y solo me va a quedar una libre para que se pegue la acetilcolina, pero pues no va a pasar nada porque como les dije, para que se pueda generar la contracción muscular, tienen que existir las dos moléculas de acetilcolina en las dos subunidades alfa. Ya en cuanto a la farmacología de los relajantes neuromusculares, en la clasificación vamos a encontrar de que se van a dividir en despolarizantes y no despolarizantes. El prototipo de medicamento de los despolarizantes es la succinilcolina. Aquí les traigo una imagen de la estructura de la succinilcolina que está formada por dos moléculas de acetilcolina. Aquí vemos la acetilcolina y aquí vemos la succinilcolina formada por dos moléculas de acetilcolina. Y en los no despolarizantes se van a subdividir a su vez en una familia de esteroideos y de bencil isoquinolinas. Dentro de los relajantes que más utilizamos en la práctica esteroideos está el pancuronio, becuronio y el rocuronio. Y de las bencilisoquinolinas encontramos que está el atracurio, el cisatracurio y el mibacurio. También se pueden clasificar según el tiempo de acción que ellos tengan. Entonces los podemos clasificar de acción prolongada, intermedia y corta. Dentro de los grupos esteroideos, el pancuronio es un medicamento de acción prolongada, es decir, que va a actuar alrededor de más de 50 minutos. Y dentro de los de acción intermedia tendremos al becuronio y al rocuronio, que actúan alrededor entre 20 y 50 minutos. Dentro de los compuestos de bencenisoquinolinas, vamos a encontrarlo en la familia pues, de acción intermedia, al atracurio y al cisatracurio, y de acción corta al miobacurio. Cabe recordar que el cisatracurio es 4 veces más potente que el atracurio y una característica especial de este es que no me va a liberar estamina, preveniendo así un efecto adverso de algunos relajantes neuromusculares, como son las reacciones anafilácticas, como es el caso que se evidencia con el rocuronio. Dentro de las generalidades, decimos que los relajantes neuromusculares en sí se utilizan más que todo para dos objetivos. Uno, para garantizar condiciones óptimas y realizar una intubación neurotraqueal en el menor tiempo posible y para mantener la relajación neuromuscular en diferentes tipos de cirugías. En cuanto a la velocidad de inicio de los bloqueantes no despolarizantes, se dice que es inversamente proporcional a su potencia. ¿Cómo así? Entre más potente sea el medicamento, menos moléculas de medicamento de fármaco va a tener para lograr una difusión adecuada en la hendidura sináptica y poder abarcar una gran cantidad de receptores y bloquearlos. Y cuanto menos potente sea este relajante, como es el caso del rocuronio, va a tener muchas más moléculas que se pueden difundir de forma más rápida para abarcar gran cantidad de receptores y poder así lograr el efecto deseado. En cuanto a los de acción prolongadas, tienen un metabolismo mínimo, se van a eliminar generalmente por la vía renal y sin ninguna alteración en su estructura. En cuanto a los de acción intermedia, van a tener una distribución y aclaramiento mucho más rápido y van a tener múltiples vías de degradación, eliminación y metabolismo.
este punto que sigue es importante porque sí o sí debemos de garantizar objetivamente la recuperación de la relajación neuromuscular. ¿Por qué? Porque con esto vamos a disminuir la parálisis residual y sus complicaciones postoperatorias en la unidad de cuidados postanestésico. Entonces, si no garantizamos que no aparezca esta parálisis residual, vamos a encontrar de que el tono del esfínter esofágico superior va a estar disminuido, va a existir una incoordinación de los músculos de la deglución y por ende el paciente puede tener un riesgo mayor de presentar broncoaspiración, falla ventilatoria, reintubación neurotraqueal, ventilación mecánica prolongada y todo esto me puede aumentar los costes sanitarios, el tiempo de estancia hospitalaria se me va a prolongar y me va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica de la succinilcolina, decimos que es el único relajante neuromuscular de acción rápida y de duración ultra corta. Solamente del 100% del medicamento que administramos, solamente el 10% va a llegar a la hendidura sináptica a ejercer su efecto. ¿Y esto es debido a qué? A la presencia de la butirilcolesterasa, que es la enzima que se encarga de degradar, de hidrolizar a este medicamento. La dosis efectiva 95, ¿ese término qué es? La dosis efectiva 95 es la dosis promedio en la cual podemos alcanzar el bloqueo del 95% de nuestro paciente. Se ha evidenciado que para la succinilcolina la dosis efectiva 95 va entre 0,51 y 0,63 miligramos kilogramo. Generalmente para la intubación endotraqueal utilizamos dos dosis efectivas 95, es decir, sería 1 miligramo kilogramo. Y con esta dosis de 1 miligramo kilogramo se va a permitir la total supresión de la respuesta neuromuscular en 60 segundos. La succinilcolina va a tener una semivida de eliminación de 47 segundos y los metabolitos en los cuales se hidroliza este medicamento va a ser la succinilmonocolina, el ácido succínico y la colina. En cuanto a la acción de la butirilcolinesterasa, vamos a evidenciar de que esta enzima se va a producir en el hígado e inmediatamente va a pasar al plasma y va a estar pues como esperando a la succinilcolina para generar su hidrólisis rápidamente. Entonces, eso quiere decir de que si la concentración de butirilcolinesterasa disminuye en el plasma, la acción de la succinilcolina va a estar prolongada. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la enzima que se va a encargar de degradar a este medicamento. ¿Y qué factores me pueden disminuir la concentración y la actividad de la butirilcolinesterasa? Pacientes con hepatopatía, con edad avanzada, embarazo, malnutrición, los quemados y algunos fármacos que entre los que más utilizamos, entre ellos es la metoclopramida. En esta imagen, pues les quiero mostrar aquí la butirilcolinesterasa que se encuentra degradando a la succinilcolina para evitar el efecto de esta. Entre los efectos secundarios de la succinilcolina vamos a encontrar efectos cardiovasculares, donde me puede presentar una bradicardia sinusal, un ritmo nodal y arritmias ventriculares. También me pueden producir hipercalemia. Claro está de que el aumento del potasio en pacientes sanos sin ninguna comorbilidad preexistente va a ser muy poquita, va a ser de 0,5 mil equivalentes litros. Hay que tener mucho cuidado o tratar de no utilizar esa succinilcolina en pacientes que tienen una acidosis metabólica, pacientes que, por ejemplo, que tengan una falla renal descompensada, una cetoacidosis diabética, o también en que se encuentren en estado de hipovolemia, porque esas condiciones me van a agravar la hipercalemia y me pueden generar una hipercalemia grave con las consecuentes complicaciones cardiovasculares. Entonces se dice que primero tendríamos que compensar al paciente en cuanto a estas dos condiciones antes de utilizar la succinilcolina. Se ha visto que en los pacientes con traumatismos la hipercalemia puede aparecer después de una semana de haber presentado el trauma como tal. La succinilcolina también me puede presentar una hipertensión, me puede aumentar la presión intraocular y generalmente esto va a aparecer al minuto de su administración. Por lo tanto, la succinilcolina está contraindicada sí o sí en pacientes que tengan cirugía, que vayan a ser llevados a cirugía de cámara anterior y que podríamos utilizar la succinilcolina en trauma penetrante siempre y cuando administremos una dosis de bloqueante no despolarizante, es decir, lo que se llama la precurarización y que generalmente es el 10% de la dosis que se utiliza para la intubación orotraqueal de los no despolarizantes.
¿Cómo podemos prevenir este aumento de la presión intraocular? Administrando nifedipino sublingual. La succinilcolina también me puede presentar un aumento de la presión intragástrica. Y esto se debe a las fasciculaciones generalizadas que presenta la succinilcolina después de su administración. Cuando las fasciculaciones abdominales son mayores, esto me puede aumentar la presión intragástrica y lo podemos prevenir también con la precurarización que hemos mencionado anteriormente. En los lactantes y en los niños, este aumento de la presión intragástrica es bastante significativa. Otros efectos secundarios de la succinilcolina va a ser el aumento de la presión intracraneal, la rigidez del macetero, va a presentar reacciones de anafilaxia y como todos sabemos, la succinilcolina es uno de los medicamentos que si se aplicamos en pacientes genéticamente sensibles pueden presentar una hipertermia maligna como tal. En cuanto a los usos clínicos de la succinilcolina, decimos que la utilizamos más que todo en la inducción de secuencia rápida para una intubación orotraqueal eh, adecuada, que la dosis efectiva es de 0,5 a 0,6 y me va a garantizar condiciones para una intubación orotraqueal. Posterior a la dosis de succinilcolina, podríamos administrar dosis de relajante no despolarizante para mantener la relajación muscular que se requiere en diferentes procedimientos quirúrgicos y me va a aumentar la duración del efecto tanto del cisatracurio como del rocurón. En cuanto a las interacciones con las anticolinesterazas, es decir, con la neostigmina más que todo, y el Sugamadex, decimos que sí. ¿Cuál es la función de la neostigmina? Inhibir la función de la butirilcolinesterasa. Entonces, si aplicamos una dosis de neostigmina y posterior, más o menos a los 5 minutos, aplicamos la dosis de la succinilcolina, pues esta succinilcolina, su efecto va a ser mucho más prolongado porque no vamos a tener a la enzima que se va a encargar de degradar a este medicamento. Las contraindicaciones de la succinilcolina vamos a encontrar que están contraindicadas en los pacientes que tengan una hipersensibilidad a este medicamento o alguno de sus excipientes, que tengan déficit de la pseudocolinsterasa o de la butililcolinsterasa, que es la misma enzima, que tengan historia familiar o personal de una hipertermia maligna, pacientes que tengan un elevado riesgo de presentar una hipercalemia, que tengan una historia personal o familiar de enfermedades miotónicas congénitas o de enfermedades homeopatías pues, que estén asociadas a la elevación de la CPK en el plasma, como la distrofia muscular de Duchenne. También está contraindicado en lesiones penetrantes y en cirugías de cámara anterior a nivel ocular, porque me pueden aumentar la presión intraocular y en los pacientes que tengan traumatismos graves. Ya en cuanto a los relajantes neuromusculares no despolarizantes, vamos a encontrar y vamos a decir de que son antagonistas competitivos con la acetilcolina. Van a bloquear la unión de la acetilcolina a la subunidad alfa de los receptores postsinápticos nicotínicos y que tienen diferentes perfiles en sentido de duración de acción, de metabolismo. Aquí encontramos la estructura de algunos medicamentos no despolarizantes como lo es el rocuronio, el becuronio y el atracurio como tal. En cuanto a la familia de los esteroideos, este grupo posee un grupo éster de acetilo que va a ser similar a la acetilcolina, por ende les va a facilitar la interacción con los receptores de acetilcolina nicotínicos. El pancuronio va a ser el más potente de esta familia, posee propiedades vagolíticas y me va a inhibir a la butirilcolinesterasa. En cuanto al becuronio, tiene un aumento ligero de la potencia en comparación con el pancuronio. Va a disminuir las propiedades vagolíticas en comparación con el pancuronio. Aumenta su liposolubilidad y tiene una eliminación a nivel biliar. Y el rocuronio tiene un comienzo de acción mucho más rápido y es de 6 a 10 veces menos potente que el becuronio y el pancuronio. Por eso es que tiene más facilidad de difundirse en la hendidura sináptica y generar su acción de manera más rápida que los dos anteriores. En cuanto a la potencia, decimos que esta se va a expresar en relación dosis-respuesta. En esta gráfica les quiero mostrar de que el medicamento que es menos potente requiere de mucha más dosis para poder generar el bloqueo neuromuscular que queremos, en comparación con el medicamento de potencia alta, que requiere de menos dosis para poder generar el bloqueo neuromuscular que deseamos.
La dosis de un bloqueo neuromuscular que se necesita para producir un efecto va a ser su potencia y eso lo podemos medir, lo podemos observar en la capacidad que tengan estos medicamentos en generar la depresión de la contracción muscular en un 50, 90, 95%, que se va a corresponder a la dosis efectiva 50, 90 y 95%. Para que se genere un bloqueo neuromuscular, deben de estar ocupados alrededor del 90% de los receptores con este medicamento y generar así el bloqueo neuromuscular. A medida que la concentración libre del fármaco disminuye en la hendidura sináptica, vamos a obtener la posibilidad de incorporar muchas más moléculas de este medicamento a este nivel hasta que se genere un equilibrio, una concentración igual tanto dentro como fuera de la unión neuromuscular. En la mayoría de los casos, la potencia va a depender del flujo sanguíneo muscular y este flujo sanguíneo muscular va a depender del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco aumenta, pues me va a aumentar el flujo sanguíneo muscular como tal. En esta tabla les quiero mostrar que a mayor potencia del medicamento, menor dosis efectiva 95 va a requerir. Por ejemplo, el pancuronio requiere una dosis efectiva 95 de 0,067 miligramos kilogramo, que es el medicamento más potente. En comparación con el rocurono, que es el menos potente, este medicamento va a requerir de mucha más dosis para poder generar su efecto. Va a requerir de 0,3 miligramos kilogramo de dosis efectiva 95. Aquí vemos la dosis efectiva del becurano que es de 0,04 y el cisatracuro que es de 0,04 también. Y cuando vamos a realizar la intubación orotraqueal, vamos a requerir dos dosis efectivas 95, o sea que esto lo doblamos, al igual que esto y esto, que sería la dosis para la intubación orotraqueal. En cuanto a la duración de acción, como les dije, el flujo sanguíneo es importante tanto para el inicio como para la duración de acción. La velocidad de disminución de la concentración plasmática durante la recuperación no va a depender solamente, no va a depender en este momento de la semivida de eliminación. En este momento, después de que aplicamos el medicamento, esta velocidad de disminución plasmática inicialmente va a depender de la redistribución. Ya cuando este proceso de redistribución finaliza, es que ya esta disminución de la concentración plasmática va a depender de la semivida de eliminación, lo que ya, y en este momento vamos a empezar a ver la disminución de acción del bloqueo neuromuscular. La vida media de eliminación para el atracurio se ha evidenciado que es de 20 minutos, para el becuronio y el rocuronio es entre 60 y 120 minutos. En cuanto al manejo clínico, es similar al manejo de los bloqueantes despolarizantes, es garantizar condiciones adecuadas para una intubación orotraqueal en el menor tiempo posible y garantizar la relajación muscular para diferentes procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo garantizamos unas condiciones óptimas para la IoT? Pues causando parálisis de las cuerdas vocales y de los músculos mandibulares. Además, la parálisis muscular también es importante porque me va a permitir una adecuada ventilación mecánica y, como les dije, me va a mantener la relajación muscular en diferentes procedimientos quirúrgicos. Antes de considerar una segunda dosis del relajante neuromuscular no despolarizante, sí o sí, recuerden, debemos de realizar la monitoría neuromuscular. Si el paciente aún está bloqueado con un TOF menor de 0,4, pues no vamos a requerir de una de una segunda dosis de relajante. Ah, pero si ya tenemos un TOF entre 0,4 y 0,9 más o menos y el procedimiento quirúrgico se va a demorar mucho más, pues podríamos considerar la aplicación de la segunda dosis del relajante neuromuscular. En cuanto a la sensibilidad de los relajantes neuromusculares, se ha evidenciado que los diferentes grupos musculares tienen diferentes sensibilidades a estos medicamentos. Por ejemplo, para poder generar un bloqueo completo del diafragma, se requiere de 1,5 a 2 veces más de dosis que para los músculos, para el músculo aductor del pulgar. Se ha evidenciado que el músculo aductor de la faringe son más resistentes al bloqueo con los relajantes no despolarizantes que los músculos periféricos. Para evidenciar una recuperación del diafragma, debemos de tener el 18% de receptores libres de medicamento y en comparación con
los músculos periféricos. En este caso, pues podríamos colocar el ejemplo del aductor del pulgar, que se requiere que los receptores estén libres en un 29%. Aquí adelantarme un poquito de la monitoría de la relajación muscular. Por esto es que se prefiere la vigilancia y la monitoría en músculos periféricos, porque se demoran mucho más en recuperar su función muscular como tal. Entonces, si lo medimos la monitoría en músculos periféricos, pues nos va a garantizar de que la recuperación muscular de la relajación muscular de nuestro paciente va a ser la más óptima y más adecuada para poder realizar la extubación. Los músculos abdominales y respiratorios van a tener mayor rapidez de recuperación en comparación con los músculos periféricos. Se ha evidenciado que el macetero es más sensible a los relajantes no despolarizantes en un 15% en comparación con el aductor del pulgar. Y en cuanto a la monitoría, vamos a encontrar que sí, cuando medimos el TOF, por ejemplo, y nos da un menor a 0,9, tenemos riesgo de que si llegamos a extubar al paciente en este momento, me pueda llegar a presentar una parálisis residual con las consiguientes complicaciones que esto genera. Pero que si tenemos un TOF mayor a 0,9, va a ser un excelente parámetro y un indicador de que podríamos avanzar en la extubación porque ya hemos generado una recuperación de la relajación neuromuscular óptima en el paciente. En cuanto a la dosificación, lo que les decía, para la dosis para la intubación orotraqueal del pancuronio sería de 0,08 a 0,12, dos desviaciones, dos dosis efectivas 95, perdón, para la intubación orotraqueal. El becuronio sería de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo, el cisatracurio sería de 0,1 a 0,2 también, y el rocuronio de 0,6 a 1,2 miligramos kilogramo, es decir, dos dosis efectivas 95 para poder realizar la intubación orotraqueal. Esta intensidad del bloqueo neuromuscular va a depender de la dosis que administremos al paciente. Si administramos dosis inferiores, el tiempo máximo de efecto, el tiempo máximo de acción me va a disminuir y va a depender del relajante neuromuscular que utilicemos en ese momento, del flujo sanguíneo muscular y va a ser independiente de la dosis que le vayamos a administrar al paciente. Si utilizamos dosis mayores para la relajación neuromuscular, el comienzo de acción sí va a ser muchísimo más rápido, pero corremos el riesgo de que el tiempo de acción se prolongue y con esto podríamos llevar a una parálisis residual con las complicaciones que eso me va a generar. Lo que le había dicho antes, hay que asegurarse que del bloqueo neuromuscular máximo con TOF. Esto me va a disminuir la inestabilidad hemodinámica durante la laringoscopia. Hay que tratar de administrar las dosis normales para cada paciente para así poder evitar la parálisis residual prolongada y poder evitar un antagonismo farmacológico de manera inadecuada. La dosis de mantenimiento, si vamos a realizar una dosis de mantenimiento en los pacientes, se dice que la dosis de mantenimiento va a ser la décima parte para los relajantes de acción prolongada y la cuarta parte para los relajantes de acción intermedia y corta de la dosis inicial que se les administró al paciente. Y si vamos a hacer un mantenimiento con perfusión asociado a un anestésico inhalado, para los relajantes neuromusculares de acción intermedia o corta, esta dosis generalmente se va a disminuir en un 30 y un 35%. Para garantizar una IOT rápida, podríamos utilizar dosis altas de rocuronio y de succinilcolina, dos desviaciones, dos dosis efectivas 95 de rocuronio que sería 0,6 y 1,2 miligramos kilogramo y de succinilcolina 1,5 miligramos kilogramo. Si la succinilcolina llega a estar contraindicada en algún paciente por X o Y motivo, porque presenta acidosis metabólica, porque es un paciente quemado además, podríamos utilizar para la intubación orotraqueal dosis elevadas de rocuronio, alrededor de 1,5 miligramos kilogramo, con el consecuente pues, riesgo de prolongar la acción y aumentar los efectos cardiovasculares que este medicamento me puede causar. La dosis de intubación, las dosis bajas de intubación orotraqueal van a tener dos ventajas. La primera es que me va a disminuir el tiempo de recuperación del bloqueo neuromuscular y la segunda es que me va a disminuir la necesidad de un antagonismo farmacológico. Las condiciones para una intubación orotraqueal
están relacionadas con el grado del bloqueo neuromuscular de los aductores laringeos. Si tenemos una adecuada parálisis de estos músculos, vamos a tener un adecuado escenario para poder realizar esta intubación neurotraqueal. En cuanto a la eliminación y metabolismo, aquí en estos cuadros les quiero mostrar que la succinilcolina, su metabolismo está dado por la enzima butirilcolinesterasa en un 98-99%. El cisatracurio es un medicamento que es independiente del órgano, no se va a metabolizar ni por el hígado ni por el riñón, o sea que va a ser un medicamento mucho más estable en en pacientes que tengan estas condiciones. Este medicamento va a tener un metabolismo por una reacción química que es la reacción de Hoffman. ¿Qué es la reacción de Hoffman? La reacción de Hoffman es una reacción química en donde se pierden cargas positivas de este medicamento, hidrolizándolo y pasándolo a sus metabolitos que son la laudanosina y los acrilatos que son metabolitos activos como tal. Tiene una pequeña eliminación a nivel renal que es del 16%. En cuanto al becuronio, decimos que su metabolismo va a ser más que todo hepático en un 30-40% y que su eliminación más que todo está también a nivel hepático, alrededor del 60%. El metabolito del becuronio se dice que es alrededor de un 80%, eh, que tiene un 80% de la actividad bloqueante del becuronio. Por eso, este metabolito puede prolongar el efecto de acción de este medicamento. En cuanto al rocuronio, el rocuronio tiene una eliminación a nivel renal del 10 al 25% y es más que todo hepática, mayor al 70%. En cuanto a las reacciones adversas de estos relajantes no despolarizantes, van a ser a nivel cardiovascular, respiratorio y me generan unas reacciones de anafilaxia. A nivel cardiovascular me van a presentar hipotensión, taquicardias, bradicardias, arritmias. A nivel respiratorio me pueden generar broncoespasmos y a nivel de reacciones anafilácticas pues vamos a evidenciarlos porque hay un eritema en cara, en cuello, en el tronco superior, va a presentar una disminución de la tensión arterial y un aumento leve de la frecuencia cardíaca y también me pueden generar broncoespasmos. Este punto que sigue me parece importante por lo que les dije al principio, el rocurono tiene una incidencia de anafilaxia del 43% en comparación con la succinilcolina que es del 22%. En cuanto a las interacciones medicamentosas, todos estos medicamentos, a excepción del calcio, me van a potenciar la duración de acción y la acción de estos relajantes no despolarizantes. Como quienes, la succinilcolina, los anestésicos inhalados, los antibióticos, el magnesio, el litio, anestésicos locales, antiepilépticos y los diuréticos, más que todo de la familia de los diuréticos de ASA. El calcio, como les mencioné en la fisiología neuromuscular, el calcio me va a ayudar a que la acetilcolina, a que las vesículas de acetilcolina se liberen a la hendidura sináptica y por ende pues va a poder presentar mayor competitividad con los relajantes para poder causar el desbloqueo que me generan los relajantes neuromusculares. En cuanto a las poblaciones especiales, en la población pediátrica, el uso de los relajantes neuromusculares es seguro en todos esos pacientes. Van a requerir de dosis mayores, ya que los pacientes pediátricos tienen un volumen de distribución mucho mayor. El aclaramiento y la eliminación en esos pacientes va a ser más lento, secundario a que tiene una semivida de eliminación mayor. El tiempo de inicio de estos medicamentos va a ser mucho más rápido en comparación en los adultos y esto va a ser secundario a una disminución del gasto cardíaco y esto me va a aumentar el tiempo circulatorio. Por ende va a ser mucho más, el tiempo de inicio de acción va a ser mucho más rápido. Los lactantes van a ser mucho más sensibles a la acción del becuronio. Se ha evidenciado que el cisatracurio en este grupo poblacional presenta un inicio ligeramente más rápido, alrededor de 2 minutos, y que la dosis de intubación en esos pacientes va a ser igual a los adultos para el rocuronio, de 0,6 miligramos kilogramo, que me van a garantizar pues condiciones óptimas para una intubación orotraqueal. En los pacientes ancianos, toda la farmacocinética y farmacodinámica se van a ver alteradas por la parte de los cambios fisiológicos que se ven en estos pacientes. Entonces, pero de igual manera, estos relajantes no despolarizantes van a ser igual de potentes que en los pacientes adultos jóvenes.
Por todos los cambios fisiológicos que presentan esos pacientes ancianos, vamos a encontrar que el inicio de acción de los bloqueantes no despolarizantes se puede retardar porque va a haber una disminución del gasto cardíaco, con lo cual se me va a aumentar el tiempo circulatorio del medicamento. En el mantenimiento del bloqueo neuromuscular, el mantenimiento del bloqueo neuromuscular se va a prolongar la acción, la duración de acción de estos medicamentos, por lo cual va a requerir una menor dosis para generar el mantenimiento de la relajación. El cisatracurio va a presentar un inicio ligeramente tardío de acción con un aclaramiento disminuido. En cuanto a la butyrilcholinesterasa, en los pacientes ancianos va a ser menor que en los pacientes adultos jóvenes, pero pues esto no me va a repercutir en la acción de la succinilcolina como tal. En esos pacientes es muchísimo más importante realizar la monitoría de la relajación neuromuscular porque me va a mejorar la predicción de la parálisis residual y evitar pues, las complicaciones de esta parálisis residual. En los pacientes obesos se ha evidenciado que la actividad de la butirylcholinesterasa y el volumen de líquido extracelular se encuentran aumentados, por lo cual la duración de la succinilcolina se encuentra alterada, es decir, se encuentra disminuida. La dosis de succinilcolina ideal en esos pacientes es de 1 miligramo y es importante de que esta dosis de la succinilcolina se va a calcular con el peso corporal total. Para el resto de los relajantes no despolarizantes, se debe de calcular con el peso corporal ideal. En los pacientes obesos se prefiere el uso de los bloqueantes no despolarizantes de acción intermedia. No se va a afectar la farmacocinética del rocuronio. Y lo que les dije, si calculamos la dosis con el peso corporal total, la acción del medicamento se va a prolongar. Pero si la calculamos con el peso corporal ideal, esta acción va a disminuir o va a ser la esperada para la dosis que le hemos administrado al paciente. En los pacientes con nefropatía, la insuficiencia renal me va a disminuir la eliminación renal del relajante no despolarizante y de sus metabolitos, lo que me va a provocar mayor tiempo de acción de estos medicamentos. El cisatracurio, como les dije, es independiente del órgano, no tiene metabolismo ni excreción renal hepática, por lo cual no va a tener ninguna pues como alteración en los pacientes con falla renal. La concentración de succinilcolina puede estar disminuida y este medicamento no está contraindicado en falla renal si los pacientes tienen un rango normal de potasio plasmático. No va a alterar la sensibilidad ni el pancuronio, ni el becuronio, ni el rocuronio. En los pacientes con enfermedad hepatobiliar se ha evidenciado de que presentan, los que tienen metabolismo y eliminación hepática, pues se ha evidenciado de que presentan un retraso en el inicio de acción y una resistencia a estos relajantes no despolarizantes. Va a tener una mayor duración del bloqueo neuromuscular por disminución del aclaramiento y el aumento de la semivía de eliminación en estos pacientes. En los pacientes con quemaduras, la relajación neuromuscular nos va a servir para poder facilitar la ventilación mecánica y la oxigenación. En esos pacientes van a predominar los receptores de acetilcolina nicotínicos inmaduros, fetales. Con esto se me va a aumentar la resistencia a los relajantes no despolarizantes, pero va a tener una mejor sensibilidad a la succinilcolina como tal. La resistencia de los relajantes no despolarizantes se ha evidenciado en los pacientes con quemadura que tengan comprometido alrededor del 25% de la superficie corporal total. La hipercalemia por succinilcolina en esos pacientes se ve intensificada, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con las complicaciones de la hipercalemia y con el uso de la succinilcolina en esos pacientes. Se ha evidenciado de que en esos pacientes quemados podríamos utilizar con seguridad la succinilcolina en las primeras 24 horas, pero está contraindicado su uso mayor a 24 horas hasta 1 a 2 años después del suceso, después de la cicatrización. Y los receptores de acetilcolina se ha evidenciado de que se van a recuperar ya cuando finalice el proceso de cicatrización, siempre y cuando no tengan algún proceso infeccioso sobreagregado a este nivel.
Ya en cuanto a la parte de la monitoría de la relajación neuromuscular, decimos que es el estándar de cuidado y de observación, ¿no? Y de observación de la recuperación de esta relajación para así poder evitar la parálisis residual y sus complicaciones. Generalmente, la monitoría de la relajación neuromuscular se realiza, como les dije anteriormente, en nervios y músculos periféricos, que son los que más lento tienen su recuperación de la relajación neuromuscular. Podemos utilizarlo a nivel del nervio tibio, peroneo posterior. Podemos utilizarlo a nivel de orbicular, del elevador supraciliar, pero generalmente en la práctica clínica se utiliza en la unión nervio-músculo a nivel cubital. Estimulamos el nervio cubital para poder mirar las contracciones a nivel del aductor del pulgar. Hay que tener en cuenta de que en esas monitoría de la relajación neuromuscular vamos a generar una estimulación supramáxima que generalmente se van a hacer entre 50 y 100 Hz y que debemos de tener el equipo calibrado adecuadamente para que nos pueda dar una medida precisa y confiable de esta recuperación de la relajación. Los patrones de estimulación nerviosa que utilizamos en la práctica clínica son la estimulación mediante el tren de 4, que es el TOF, la estimulación de doble ráfaga, la estimulación tetánica y el recuento posttetánico. Aquí vemos en la imagen los electrodos que se colocan en la unión nervio cubital aductor del pulgar. Entonces, los electrodos se van a colocar, el electrodo distal se va a colocar en la región supina del nervio cubital por debajo del pliegue de la muñeca, de la mano. Y el segundo electrodo, que es el electrodo más proximal, se va a ubicar, se va a colocar a una distancia de más o menos 5 a 6 centímetros del electrodo distal. En cuanto a la estimulación mediante el TOF, decimos que vamos a suministrar 4 estímulos supramáximos y con cada estímulo esperamos ver 4 contracciones, en este caso pues del aductor del pulgar. ¿Para qué nos sirve el estímulo la estimulación mediante el TOF? Para valorar la atenuación de las respuestas de las contracciones generadas a nivel del aductor del pulgar. Entonces aquí en esta figura podemos evidenciar que vamos a generar 4 estímulos, ¿sí? Generamos 4 estímulos y cuando aplicamos aquí el relajante no es polarizante, vamos a evidenciar que generalmente después de los 4 estímulos tienen que haber las 4 contracciones. Aplicamos el bloqueante no es polarizante, entonces se van a empezar a disminuir en amplitud hasta que desaparecen las 4 contracciones. Ya con el tiempo se empiezan a recuperar en amplitud y van a aparecer paulatinamente las contracciones. Entonces aquí tenemos la primera contracción que aparece, luego las dos, las cuatro de menor amplitud hasta que encontramos una amplitud similar en todas las contracciones, evidenciando una adecuada recuperación de la relajación neuromuscular. ¿Cómo medimos esta estimulación? Por medio del cociente TOF. El cociente TOF es la proporción entre la amplitud de la última contracción sobre la amplitud de la primera contracción. Entonces, si nos da un TOF de 1, decimos que el paciente no está bloqueado porque todas las contracciones están presentes con igual amplitud. Pero si nos da menor a 1, podríamos decir de que tenemos un bloqueo por un relajante no despolarizante. En el caso del relajante despolarizante, aquí podríamos evidenciar el metabolismo fase 1, que en cuanto a la succinilcolina, no vamos a evidenciar el descenso gradual de las contracciones, sino que se va a ver el descenso uniforme de todas hasta que todas desaparecen. Por eso, si medimos el TOF cuando hemos utilizado succinilcolina, pues siempre nos va a dar 1 cuando tenemos aún todavía evidencia de contracciones, así estén de baja amplitud, pero tenemos las 4 contracciones a la misma amplitud, o 0 si ya definitivamente no tenemos evidencia de contracciones. Si queremos evaluar el TOF repetidamente, lo debemos de realizar en un intervalo de 10 segundos como tal.
Los rangos de profundidad del bloqueo neuromuscular va a ser con un TOF menor a 0,4, es un bloqueo intenso, entre 0,4 y 0,6 va a ser un bloqueo profundo, entre 0,6 y 0,9 va a ser un bloqueo, un bloqueo moderado, y mayor a 0,9 sería pues ya la recuperación de la relajación neuromuscular. En cuanto a la estimulación de doble ráfaga, aquí vamos a enviar dos estímulos, vamos a enviar dos estímulos a una velocidad de 0,75 milisegundos con una intensidad de 50 Hz para poder evidenciar solamente dos contracciones. Esta estimulación de doble ráfaga existe pues con el objetivo de mejorar la valoración táctil y visual de las contracciones. La doble ráfaga puede ser en una proporción de 3:3 o 3:2. ¿Esto qué quiere decir? De que mando tres estímulos para que se me genere la primera contracción y otros tres estímulos para la segunda contracción. O 3:2 quiere decir que tres estímulos para la primera contracción y dos estímulos para la segunda contracción. Entonces, aquí en la figura podemos evidenciar que aquí mandamos los dos estímulos con una proporción de 3:3, mandamos dos estímulos y vamos a evidenciar las dos contracciones. Cuando pasa el tiempo de haber iniciado el bloqueante neuromuscular, pues las contracciones van a empezar a disminuir en proporción, en amplitud, y hasta que desaparezcan. Y a medida que pasa el tiempo de haber administrado el relajante neuromuscular, van a volver a aparecer las dos contracciones hasta que alcancen la amplitud normal de la contracción muscular. En cuanto a la estimulación con el recuento postetánico, también se realizó para mejorar la valoración táctil y visual de las contracciones, más que todo el bloqueo profundo, generado por los bloqueantes no despolarizantes y que no van a responder al TOF. Cuando tenemos un bloqueo profundo, utilizamos el TOF y no vamos a evidenciar ninguna respuesta. Pero si utilizamos el recuento postcetánico en un bloqueo profundo o intenso, podríamos evidenciar al menos tres contracciones, de una a tres contracciones, y se dice de que este es el bloqueo que se requiere para la mayoría de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, esta estimulación posttetánica la vamos a realizar con una intensidad de 50 Hz por 5 segundos. Luego de esos 5 segundos, vamos a evidenciar las contracciones que se generan. Si vemos entre 10 y 15 contracciones, podemos decir que estamos en la fase de la recuperación de la relajación neuromuscular. Si vemos menos de tres contracciones, es un bloqueo profundo, y si vemos entre 6 y 10 contracciones, es porque ya estamos empezando el retorno pues a la contracción muscular normal. Aquí vemos entonces los estímulos que se generan por 5 segundos en el recuento postcetánico, y con esto vamos a ver el número de contracciones pues, que les acabo de mencionar según el grado de bloqueo en que se encuentra el paciente. En cuanto a las técnicas de estimulación objetiva, vamos a encontrar que lo podemos realizar por medio de la mecanomiografía, de la aceleración de la respuesta muscular, electromiografía, cinematografía, pero el que más utilizamos en la práctica clínica es la aceleromiografía. La aceleromiografía consiste en colocar un acelerómetro en la región palmar del pulgar, y ese se va a encargar de medir la aceleración que presenta el pulgar con los impulsos que le generó a partir de estos dos electrodos. Entonces, la generación del voltaje eléctrico es proporcional a la aceleración del pulgar. Cuando tenemos un cociente de TOF de 1, decimos que es una recuperación mayor a 0,9, que es una recuperación de la relajación neuromuscular siempre y cuando la hayamos medido con la aceleromiografía. Como les había mencionado antes, esto lo podemos ver en diferentes grupos musculares, entre ellos el músculo orbicular del ojo y el corrugador supraciliar, pero no son tan sensibles al grado de bloqueo que me puedan estar informando en el paciente. Y la desventaja de la aceleromiografía es la limitación del movimiento del pulgar cuando se generan los impulsos, bien sea por la posición del paciente o porque tengamos algún objeto que nos esté obstruyendo y limitando el movimiento del aductor del pulgar.
Hablando ya del grado del bloqueo neuromuscular, como les he venido hablando, existen cuatro grados de bloqueos: el intenso, el profundo, el moderado y la recuperación de la relajación neuromuscular. En cuanto al bloqueo intenso, es el periodo de no respuesta, como lo vemos acá. Aquí tenemos las cuatro contracciones en el TOF, aquí aplicamos el medicamento, empiezan a disminuir de amplitud hasta que ya no se genera ninguna contracción a nivel muscular. Entonces, es el periodo de no respuesta, donde no vamos a encontrar ninguna contracción y se inicia generalmente a los 3 o 6 minutos de haber administrado el medicamento. El periodo de duración va a depender de la dosis y el tipo de bloqueante que se haya utilizado, y en este momento, en este grado de bloqueo, no es susceptible de antagonizar con neostigmina. Si hemos utilizado becuronio o rocuronio, podríamos utilizar su Gamadex a una dosis muy alta, a una dosis de 16 miligramos kilogramo, para poder revertir el bloqueo. Pero con neostigmina no lo podríamos hacer. En el grado profundo, decimos pues que es el periodo siguiente al bloqueo intenso. Va a tener ausencia de respuesta cuando medimos la monitoría con TOF, pero podríamos encontrar al menos una respuesta en el recuento postetánico. Como les había dicho, ese es el periodo, el momento óptimo para las diferentes cirugías, como las cirugías laparoscópicas y diafragmáticas. Este tipo de bloqueo profundo tampoco es susceptible de, de antagonismo con neostigmina. Pero si hemos utilizado rocuronio o ecuronio, podríamos administrar su Gamadex a una dosis de 4 miligramos kilogramo. Aquí podríamos ver, este es el bloqueo intenso, y aquí seguimos con el bloqueo moderado, donde vamos a encontrar una sola respuesta al recuento postetánico. En cuanto al bloqueo de intensidad moderado, vamos a evidenciar de que aquí vamos a encontrar la primera respuesta al estímulo del TOF. Podemos encontrar una o dos respuestas del TOF, y que me indica pues una o dos respuestas del TOF, y ese es el periodo que también es importante para la gran mayoría pues de cirugías que se realizan. En este momento, en este periodo del bloqueo moderado, podríamos hacer la reversión con neostigmina a una dosis de 40 microgramos máximo 40 microgramos kilogramo, si encontramos un TOF entre 0,4 y 0,9. No exceder esta dosis, porque podríamos generar un bloqueo paradójico, podríamos intensificar la acción del relajante neuromuscular. Y si encontramos un TOF mayor de 0,6, podríamos utilizar dosis de neostigmina entre 15 y 30 microgramos kilogramo. Y el Sugamadex, si hemos utilizado pues los relajantes indicados para este medicamento, para este antagonista, podríamos utilizar una dosis de 2 miligramos kilogramo como tal. Aquí pues lo que decíamos se corresponde a la aparición ya del recuento del TOF, bien sea de una o de dos respuestas del TOF. Y ya la recuperación del bloqueo neuromuscular es la aparición ya de las cuatro respuestas del TOF. Van a presentar grados variables de parálisis residual. En este momento, los volúmenes pulmonares van a estar disminuidos, cuando generalmente tenemos un TOF de 0,8. La exclusión del bloqueo neuromuscular residual, vamos a hacerlo cuando tenemos un TOF mayor a 0,9, bien sea si lo hemos medido por electromiografía, mecanomiografía o la aceleromiografía. En esta tabla vamos a evidenciar algunos signos y síntomas en relación con el bloqueo neuromuscular residual. Si tenemos un TOF entre 0,7 y 0,75, podemos evidenciar diplopía, trastornos visuales, disminución de la fuerza de prensión, incapacidad para levantarse sin ayuda, una debilidad facial bastante pronunciada. Pero si tenemos un TOF entre 0,85 y 0,9, podríamos encontrar diplopía, trastornos visuales y una fatiga generalizada. Ya en los bloqueos fase 1 y fase 2, para la parte de los relajantes despolarizantes tipo succinilcolina, como les había dicho antes, la fase 1 es la ausencia de atenuación. No vamos a ver el descenso gradual de las contracciones hasta que desaparezcan, sino que ellas van a empezar a disminuir, sí, pero todas por igual hasta que desaparezcan. Por eso se dice que el TOF en este tipo de bloqueo va a ser de 1 o de 0.
Y ya en el bloqueo fase 2 de los bloqueantes no despolarizantes, esto va a ser secundario a una actividad anormal de la butirilcolinesterasa o si se le ha administrado dosis repetidas de succinilcolina al paciente. En este tipo de bloqueo, sí vamos a poder evidenciar el descenso gradual de las contracciones en el TOF. O sea que el TOF sí me puede dar un resultado menor a uno en este tipo de bloqueo. Ya por último, vamos a hablar sobre las últimas guías de la monitorización de la relajación neuromuscular y del antagonismo, que son de la ASA, del año 2023, publicadas en enero. Decimos entonces que estas guías van a recomendar utilizar la monitorización cuantitativa en el aductor del pulgar, por lo que les mencioné anteriormente. Hay que confirmar la recuperación con un TOF mayor o igual a 0.9 antes de realizar la extubación para prevenir los efectos adversos de la relajación residual. El Sugama se recomienda para un bloqueo neuromuscular que se haya realizado con rocuronio o con becuronio. Y la neosigmina se recomienda para bloqueos mínimos que se hayan realizado con cisatracurio, cuando tengamos un TOF entre 0.4 y 0.9. La recuperación inadecuada de estos del bloqueo neuromuscular pues nos va a llevar al bloqueo residual con falla ventilatoria, neumonía, atelectasia, broncoaspiración y el resto pues de complicaciones que se puedan generar de esto. El bloqueo neuromuscular residual es cuando tenemos un TOF menor o igual a 0.9 y la incidencia es más o menos de 64%. ¿A qué se debe esta alta incidencia? A que los médicos desconocemos o desconocemos la duración de acción del relajante neuromuscular que se ha administrado. Y ellos son muy enfáticos en decir de que si hemos administrado una dosis de antagonista, esto no es indicativo de una adecuada recuperación de la relajación. Si administramos una dosis de antagonista, hay que realizar la monitoría objetiva cuantitativa para estar seguros de la recuperación de la relajación. Mencionan las variables de la monitoría clínica de la parálisis, que es observar la elevación de la cabeza del paciente, que mejore la fuerza de agarre, pero esto es completamente insensible a los diferentes grados de bloqueo que encontramos en los pacientes. La utilización de Sugamadex ha reducido la incidencia del bloqueo neuromuscular residual en comparación con la neostigmina. Como les dije, no recomiendan la valoración clínica para decirle que el paciente se encuentra adecuadamente recuperado de su relajación y recomiendan es la monitoría objetiva cuantitativa mediante el TOF. Hay una evidencia fuerte a favor de que la monitoría cuantitativa va a disminuir el riesgo de esta relajación residual y que si el bloqueo neuromuscular se mide con electromiografía o con aceleromografía, se considera que hay una adecuada recuperación de esta relajación cuando tenemos un TOF mayor o igual a 0.9. Eh, Antes de la extubación, tenemos que confirmar el TOF, que sea mayor a 0.9. Si administramos su Gamadex con posterior medición del TOF, que sea mayor o igual a 0.9 antes de la extubación, la incidencia de la relajación residual es de 0.5%. Y si no la confirmamos, esta incidencia aumenta a 2.2%. Pero si utilizamos neostigmina, y medimos la monitoría con TOF y nos da un TOF mayor o igual a 0.9 antes de la extubación, la incidencia pues, de la relajación residual va a ser de 5.3%. Y si no la confirmamos, esa incidencia de la relajación residual va a aumentar a un 44.9%, o sea que es bastante significativo esta parte. Recomiendan que se debe de realizar la monitoría cuantitativa objetiva en el músculo aductor del pulgar. No se recomiendan los músculos oculares para esta medición. Hay una evidencia de menor bloqueo neuromuscular residual con la monitoría en el aductor del pulgar en comparación con el corrugador ciliar. Y la recuperación completa de todos los músculos del bloqueo neuromuscular va a optimizar la seguridad del paciente, por lo que se recomienda medir en músculos pues que tengan tiempos de recuperación más larga, como les he dicho pues en el transcurso de esta charla. En cuanto al antagonismo, pues si evidenciamos que la recuperación con neostigmina no se da en 10 minutos, no alcanzamos un TOF mayor o igual a 0.9,
puede ser secundario a una inadecuada recuperación espontánea antes de la administración. Es decir, podríamos haber administrado neostigmina en el bloqueo intenso y pues por obvias razones no va a existir una adecuada recuperación de la relajación. Si pasa esto, podríamos permitir la recuperación espontánea del paciente o podríamos administrar una dosis de Sugamadex si hemos utilizado rocuronio o becuronio como relajante neuromuscular, o podríamos repetir la dosis de neostigmina no excediendo los 40-50 microgramos kilogramos si la primera dosis de neostigmina fue baja. En cuanto a los relajantes de tipo bencilizoquinolina, solo se puede realizar su antagonismo con la neostigmina. En este caso, el Sugammadex es ineficaz. El tiempo promedio de aparecer pues, como la acción de la neostigmina es de alrededor de 10 minutos. El Sugammadex está indicado cuando utilizamos como relajantes el becuronio y el paucuronio. Y la dosis de esos antagonistas también se debe de calcular con el peso corporal ideal y no con el total. Hay que evitar el antagonismo farmacológico si hemos evidenciado que el paciente tiene una adecuada recuperación neuromuscular, es decir, si tiene un TOF mayor o igual a 0,9, pues no hay necesidad de administrar dosis de antagonista. El beneficio de la recuperación completa del bloqueo neuromuscular es la mayor satisfacción del paciente, la menor estancia en la unidad de cuidados posanestésicos, una disminución de las complicaciones pulmonares posoperatorias y disminución de la mortalidad. Ya para finalizar, un par de conclusiones donde decimos que la unión neuromuscular es importante para el proceso de la contracción muscular y el sitio de acción de los diferentes relajantes neuromusculares, que los relajantes neuromusculares se van a poder clasificar en despolarizantes, no despolarizantes, según su estructura química y su tiempo de acción, que la farmacocinética y la farmacodinámica de los relajantes neuromuscular va a variar según el tipo, según las características del paciente. Y este último es muy importante, ya que dice que la monitoría cuantitativa objetiva es esencial para poder considerar el inicio del antagonismo farmacológico, para poder iniciar las maniobras de extubación y para poder evitar las complicaciones de la relajación residual que se puedan llegar a presentar. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo institucional para cualquier duda e inquietud que puedan tener. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Yo sé que nos acompaña el tutor, el doctor Carlos Chon. No sé si el doctor Chon quiere agregar algo adicional, algún comentario. Eh, no, pues realmente muy completa la charla. Muchas gracias, Francisco. Espero pues que se haya podido abarcar en su totalidad los temas eh, que debíamos revisar hoy y pues que haya sido muy claro. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muchas gracias, doctor Chon. Mientras pues vienen las preguntas, pues felicitar a Francisco. Nosotros pues con la doctora Comaroni se ha diseñado como una rúbrica para evaluar este aspecto de las presentaciones, porque pues dentro de la formación de ustedes es importante. Quiero resaltar aspectos positivos, las ayudas audiovisuales muy bien, Francisco, o sea, en buena calidad en las imágenes, empleaste las imágenes de manera adecuada, el diseño de las diapositivas bien, en el sentido que no sobrecargaste esa información de texto, sino que te basaste mucho en la gráfica y que tuviste la cámara prendida y sentimos, digámoslo así, el expositor. El problema de estas exposiciones vía online es que en ocasiones pues eso, si no tenemos la interacción con el expositor, no hay esa conexión. El cerebro para aprender necesita de alguna manera emocionarse. Entonces tuviste tu cámara prendida, estuviste gesticulando, estuviste como ayudando a transmitir ese mensaje, es importante. Es su primera presentación, yo pienso que está muy bien. Pues lo que siempre hemos insistido en el tiempo, o sea, realmente tener un cerebro 60 minutos fijo es complicadísimo, pero pues también sabíamos que era un tema extenso, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues yo pienso que iba un aspecto con el otro. Le agradecemos al doctor Chon, pues la tutoría que te dio, realmente fue muy buena la presentación.
Ya la doctora Comaroni creo que nos está acompañando. No sé si hay dudas, inquietudes, preguntas en este momento que puedan surgir. Hola, buenas noches. Le ¿Sí me escuchamos, escuchan? doctora Claudia. Buenas Gracias. noches. Disculparme con ustedes por inconvenientes de última hora automotor. No alcancé a conectarme a tiempo, pero alcancé a escuchar una buena parte de la presentación. Francisco, muy bien, como muy bien lo dijo el doctor Cañas, lograste captar la atención. Ese es uno de los objetivos. Eh, Ustedes ya lo han escuchado mucho. Doctor Chong, gracias por acompañar. Nosotros insistimos mucho en la formación de habilidades no cognitivas. De ellas resaltamos mucho las capacidades de comunicación. Definitivamente, cuando un ser humano es capaz de comunicar de manera clara, asertiva, inteligible y práctica un conocimiento, eso significa que esa persona apropió el conocimiento para sí. Y ese resultado es el que estamos viendo ahorita. Así que, pues muy bien, muy bien. Francisco, es un tema denso, como ya dijo el doctor Sean, pero creo que para todos los residentes y para todos nosotros ha sido provechoso porque lo enfocaste de una manera muy práctica. Es bastante relajante, es un tema como tan concreto, pero precisamente por ser tan concreto se ha ido mucho en muchas profundidades, pero creo que se tomaron todos los aspectos técnicos para los residentes. La dosis, saber diferenciar cuándo utilizo una dosis efectiva 95, cuándo me voy a dos dosis efectivas 95, cuándo es el momento de revertir el paciente, cuándo no, y aplicarlos con el mayor respeto. Los relajantes neuromusculares nos pueden hacer pasar dificultades, tener siempre presente la posibilidad de la relajación residual, sobre todo porque en la mayoría de nuestros centros en Colombia aún no disponemos de Sugammadex. Entonces, el Sugammadex, el aneostigmine, como ya nos explicó Francisco, no da todas no cumple todas las expectativas de reversión que quisiéramos y nos pueden jugar malas pasadas. Aprender a manejar los planos de profundidad anestésica y no volvernos anestesiólogos paralizadores. El objetivo de la relajación neuromuscular, creo que la mencionaron muy claramente al principio. En una anestesia el componente de quietud es importante, pero no debe ser el fondo ni la base de la anestesia. La base de la anestesia es la inconsciencia y la antinocicepción, y la relajación neuromuscular tiene unas indicaciones muy puntuales. ¿Por qué? Porque si ustedes se acostumbran a que manejan las alteraciones de la profundidad anestésica a punta de relajante neuromuscular, van a tener muchísimos problemas de relajación residual, van a tener problemas de prolongación del despertar, van a ser el anestesiólogo que se demora sacando el paciente de quirófano, y eso tiene una serie de implicaciones de todo tipo, tanto patológicas como laborales. Así que muchísima prudencia y muchísimo respeto por este tipo de fármacos, y nuevamente felicitaciones, Francisco. Gracias, doctora. Yo ahí quisiera pues agregar como un aspecto puntual en el conocimiento, o sea, en mortalidad en anestesia, pacientes que entran sanos a cirugía, esa cifra de 3 por 100.000 pues sigue siendo una cifra vigente desde hace más de 10 años, no se ha podido disminuir. Cuando se entra a analizar pues mortalidad en anestesia, el capítulo de manejo de vía aérea, sobre todo pues vía aérea difícil no anticipada, sigue siendo un capítulo grande en esa mortalidad anestésica, pero el segundo rubro está en shock anafiláctico, posterior a la inducción anestésica. Y en eso sí el rocuronio tiene una incidencia bastante alta. Esto no para decir pues que el rocuronio está contraindicado, pero que indudablemente pues es el que más libera histamina. Yo digo que siempre hay que sopesar los relajantes musculares, tal vez lo que decía la doctora Claudia es cierto, o sea, saberlos utilizar. Y como yo digo en ese sentido, el cisatracurio, y usted lo enumeró muy bien, no libera histamina. Entonces, pero pues en no todos los lugares hay disponibilidad de cisatracurio. Yo digo que en ese orden de ideas, pues si usted tiene la disponibilidad de los dos relajantes musculares, si usted quiere irse pues al máximo en tratar de suprimir pues todos estos factores de riesgo, pues
preferiblemente utilice el cisatracurio antes que el rocurón. Lo otro, ustedes van a ver, pues el succinilcolina, hipertermia maligna, hipercalemia, lo mencionaste muy bien. Sin embargo, en estómago lleno no hay ningún relajante muscular que supere pues lo que da la succinilcolina. Entonces, sí, ciertamente, uno en ocasiones ve situaciones selectivas donde el paciente no es estómago lleno y uno dice succinilcolina, pues no, pues uno pensando en cada vez disminuir las cifras de mortalidad, pues no vale la pena. Pero si usted se enfrenta a un estómago lleno, indudablemente la succinilcolina pues supera el rocuronio, así lleguemos a las 3 dosis efectivas 95. Entonces, en situaciones de urgencia, estómago lleno, usted revisa, el paciente no tiene hipercalemia, realmente la succinilcolina pues sigue siendo la herramienta fundamental, ¿no? Entonces quería como reforzar esos dos conceptos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, no sé si de parte del auditorio hay dudas o inquietudes. Si no, pues siendo pues ya casi cerca de las 9 de la noche, pues damos por terminada. Nuevamente, muchas gracias, Francisco. Gracias, doctor Sean, por la tutoría que le dio al doctor Francisco. Creo que luego vamos a seguir reunidos el grupo de los R1 como mi persona. Entonces, pues abrimos con ellos luego, seguiré después de esta reunión. Y si no, pues les deseo buen resto de noche a todos y nos vemos en la próxima reunión. Muchas Feliz gracias a noche a todos. todos. Gracias, doctor Chon. Gracias. Bueno, hasta luego, chao. Hasta luego, doctor. Felicitaciones, Francisco. Gracias. Gracias, doc.